Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, estamos iniciando esta actividad sobre la regulación privada en Internet, que por suerte estamos coorganizando con Observacom, con FES y con ADC. La verdad que para nosotros, como Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, es sumamente importante poder hacer este tipo de actividades. Voy a hacer una breve introducción en el sentido de, por suerte, hoy tenemos la federación de alguna manera renovada y podemos estar haciendo este tipo de actividades debido a que para nosotros es importante que la Casa de los Trabajadores y Trabajadoras de Prensa esté abierta a todos y todas. En esta ocasión estamos haciendo una transmisión en vivo también para que los sindicatos de prensa adheridos a la federación, que no pueden estar presentes por una cuestión de que están en las diferentes provincias, puedan verlo también, y también compañeros y compañeras que están acá en Buenos Aires. Como decía, para nosotros como federación, como organización gremial de segundo grado, pero también como sindicatos adheridos a la federación, es sumamente importante poder tener estos debates que implican la defensa de los derechos de la comunicación. Nosotros venimos encarando distintas acciones desde que estamos al frente de la federación y también, como decía, con los sindicatos adheridos, porque creemos que estas discusiones de las nuevas plataformas y de cómo eso se puede regular no puede quedar en manos de algunas empresas, sino que de alguna manera los trabajadores, las trabajadoras, quienes de alguna manera tenemos nuestro contenido, somos quienes generamos el contenido que luego se ve en esas plataformas, tenga que estar regulado y que de alguna manera eso se dé con plenos derechos laborales y también con reconocimiento con respecto a lo que decía, a derechos laborales y a condiciones dignas de salario. En nuestro país, hoy, un trabajador o una trabajadora de prensa no tiene garantizado hoy con un solo trabajo llegar a cubrir la canasta básica de alimentos. Estamos con salarios que están por debajo de la pobreza y nos parece que de alguna manera discutir cómo regulamos el contenido y lo que se ve en las plataformas tiene que ver y está ligado a también una regulación para que sea sustentable el quehacer de los periodistas y de las periodistas. Como decía, venimos planteando que para nosotros es necesaria discutir esto porque es una forma de democratizar la comunicación y creemos y estamos convencidos que ese es el camino. Además, hoy estamos viendo cómo un montón de difusión de contenidos y discursos de odio se están propagando en toda la región y también el avance que eso tiene en sus relatos, así que para nosotros es importante que también nos vayan contando varias investigaciones y varias cosas en las que quienes van a compartir conmigo esta charla han estudiado y también se han preparado para que podamos tener este intercambio. Así que por mi parte era simplemente darles un saludo y poder manifestar que estamos muy orgullosos de lo que lo podamos hacer acá. Así que no sé si primero... Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por permitirnos ser parte, por participar de este tipo de debate y de discusiones. Bien, más cerca entonces. No, les decía que para nosotros la Fundación Freddy Scheber es una satisfacción por participar de una iniciativa de este tipo, que estamos genuinamente preocupados por temáticas como la que hoy nos convocan, la cuestión de la regulación privada de las plataformas, las redes,
y más ampliamente de en qué términos se suscita, se permite y tiene principalmente como clave los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión, aquello que las y los ciudadanos, entendidas las plataformas como ya una plaza común, como un espacio público, utilizan para, bueno, para discurrir el intercambio de ideas, de posiciones, de debates y de puntos en común y de disidencias. En ese sentido, creemos que es muy relevante avanzar en el debate de algunas formas de regulación. Sabemos que las y los expertos de Observacom han avanzado bastante en ese sentido, tienen propuestas ya realizadas, diferente tipo de iniciativas para avanzar en este punto de autorregulación, de regulación externa, en fin, de magnitudes diferenciadas según se trate de un tipo u otro de plataformas o de espacio en el cual se presenta el debate. Pero en cualquiera de estas circunstancias lo que nos parece fundamental es garantizar participación, transparencia, la garantía de que las voces puedan expresarse con libertad en el espacio de lo público, que ya representan estas plataformas y estas redes. Al mismo tiempo también reconocemos nuestra preocupación, y es un debate que seguramente va a anclarse más en la agenda y va a profundizarse, acerca de los distintos discursos que están circulando en nuestras sociedades, no solamente en el caso argentino, sino es un fenómeno más bien global, y cómo actuar de la manera más democráticamente frente a estos discursos y al mismo tiempo reconocer que hay algunos de ellos que representan, digamos, ciertos desafíos al menos a concepciones democráticas. Entonces, todo esto es un tema de polémica, de debate, y desde nuestra posición es muy importante que podamos avanzar en una discusión que nos permita pensar cuáles podrían ser las eventuales líneas de acción más pertinentes para estos desafíos novedosos, muchos de esos, otros no, que se nos presentan por estos tiempos. Así que bueno, nuevamente agradecido de poder estar acá. Especialmente quiero agradecer a Gustavo Gómez de Observacom, que viene estimulando este tipo de debates y de presencias, y también por supuesto estar en un lugar como este, en FATPREM, eso también para nosotros es importante. Todo el tema de los derechos de los trabajadores también es parte esencial de nuestra agenda en la Fundación, y a la ADC, que sabemos también y estamos colaborando y actuando en distintos temas, no solamente en este, por su vocación de estar aquí discutiendo estos temas junto con nosotros. Así que muchísimas gracias y esto es todo. Bueno, cierto que apague. Bueno, ahora no sé si Natalia nos está escuchando. Está Natalia Suazo que nos va a hablar desde el Zoom. No sé si Natalia, vos nos estás escuchando bien. Natalia. Bueno, ahora no sé si Natalia nos está escuchando. Hola, sí. Natalia Suazo. Natalia, ¿vos nos estás escuchando bien? Sí, sí, los escucho desde YouTube, así que no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando perfecto. Bueno, muy bien. A ver, ahí me siguen escuchando bien. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, a FATPREM por recibirnos, a FES también por estar en esta organización. Les cuento, creo que estoy primera en esta presentación para dar un poco de contexto sobre la cuestión que nos reúne hoy. La palabra regulación es una palabra amplia, entonces tengo una mini presentación porque como estoy lejos me parece que lo mejor compartirles algunas cosas. Si me pueden habilitar para compartir.
¿Puede ser? Si no, hablo, no hay problema. Si me habilitan ahí para compartir unas cuestiones. Bueno, a ver si puedo compartir ahí. Bueno, si no, no hay problema. Voy hablando. Bueno, cuando recién Sergio comentaba respecto de que necesitamos distintas regulaciones y algunas cuestiones que nos preocupan, en principio creo que es importante marcar el escenario macro en el cual estos debates suceden. Como bien sabemos, estamos en un escenario macro de plataformas muy concentradas, entre ellas las que nos interesan, plataformas tecnológicas que a su vez funcionan muchas veces como medios de comunicación, como mediatizadores de, a su vez, las informaciones y los medios de comunicación. Estas plataformas concentran, como todos ustedes saben, como trabajadores de la comunicación, concentran la atención, ¿sí?, del público, llamémoslo público en general, porque entre esos públicos están todos los diversos públicos que antes estaban en los distintos otros medios y hoy están fragmentados en diversos sitios, diversas plataformas, pero al mismo tiempo concentrados en las plataformas de Internet, que muchas de ellas a su vez acaparan estos públicos a través de las plataformas y concentran la atención. Hay en un momento hace algunos años, entre 2014 y 2018, hubo un momento donde se produce una gran, digamos, plataformización de el ecosistema de Internet, en donde este hecho de la gran concentración de las empresas tecnológicas tiene un pico. Y hay, después de este momento, hace algunos años, digamos, y este momento de la gran concentración también viene con un momento de un consenso, ¿sí? Un consenso dado, impuesto por las plataformas, por las empresas tecnológicas, que es un consenso en el cual todos nos conectábamos a estas plataformas, también venía con un consenso respecto del optimismo de conectarnos, en el cual nos conectábamos y a su vez seguíamos ciertas reglas, seguíamos una autorregulación de estas plataformas, en el cual al mismo tiempo que nos conectábamos, aceptábamos estas reglas privadas, estas reglas de ciertas empresas privadas, en distintos aspectos. Entre otros aspectos, lo que aceptábamos de estas reglas privadas era cómo se ordenaban los contenidos. Cómo se ordenaban los contenidos primero respecto de justamente este orden, cómo se muestran los contenidos, qué va primero, qué va después. El famoso orden que teníamos antes, humanamente establecido por un editor, esa editorialización sigue teniendo editores, pero que no los vemos, ¿sí? No los vemos específicamente, no los vemos explícitamente, sino que hoy todo se adjudica a los algoritmos. Pero finalmente los algoritmos no dejan de ser personas, ¿sí?, que a través de mediatizados en reglas, códigos, están tomando decisiones respecto de una serie de contenidos propios y ajenos. Entonces, en ese contexto, ese consenso duró bastante tiempo, esas reglas, esa autorregulación duró bastante tiempo, no sin conflictos de diferentes características, entre ellas respecto de distintas cuestiones, respecto de cuestiones como el derecho de autor, que es uno de los temas que afecta, por supuesto, a lo que tiene que ver con la producción profesional de distintos productores de contenido, de distintas profesiones, valga la redundancia, de qué se considera válido decir en una plataforma, cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión, entre otras cosas. Y también
cuestiones que tienen que ver con la esfera pública, con lo que políticamente, con lo que en el discurso público, con lo que en la democracia, con lo que en los distintos regímenes políticos se puede decir y no se puede decir. Entonces, este consenso que en cierto momento se dio por hecho, ¿sí? En algún momento, hace algunos años, empezó a tener ciertas fracturas, ¿sí? Entre otras razones, empezó a tener ciertas fracturas por cuestiones no solo de una autorregulación impuesta y sin haber sido consultado por nadie, sino porque además de no haber sido consultado por nadie, este sistema fue desde el vamos poco transparente respecto a sus mecanismos de funcionamiento. Es decir, nosotros, esto lo ha dicho una gran investigadora norteamericana, como dice Rebecca Mackinnon, con los sistemas políticos tradicionales exigimos cierta transparencia después de votar a un representante, digamos, más o menos tenemos establecidos en la democracia, funcionan mejor o funciona peor, mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, pero en lo que tiene que ver con estas plataformas tecnológicas, la transparencia dista bastante o deja bastante que desear. Entonces, en algún momento, hace algún tiempo, esta autorregulación y estos sistemas empezaron a también tener reclamos, ¿sí? Distintos tipos de reclamos de los usuarios, del periodismo e incluso de la política. Esto sobre todo, ustedes saben, después de algunos acontecimientos, especialmente de Cambridge Analytica, de qué pasa adentro de estas decisiones, ¿sí? Adentro de estas decisiones de las... y aquí estamos. Entonces, algunas de estas cuestiones que tienen que ver con qué les pedimos a las plataformas, por supuesto, sin hablar de que las empresas son entre los poderes del mundo, uno de los poderes económicos que más han concentrado su poderío, que más han ganado, que incluso durante la pandemia han seguido ganando aún con las economías en plena crisis, empezaron a cuestionarse desde distintos aspectos. Estoy revisando las notas. En este escenario macro, que es que se cuestiona desde lo macro, y me tomo 5 minutos más, porque me dijeron que había 10, pero creo que ya estoy en los 10, en este escenario macro, respecto de lo micro, vivimos situaciones sociales donde obviamente, como bien dicen en un muy buen libro que se llama El entorno digital, Eugenia Mitchelstein y Pablo Boskowski recientemente, les recomiendo mucho ese libro, todos nosotros, mientras esto sucedía, mientras esto macro sucedía en el ecosistema de las plataformas, nosotros, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, vivimos cada vez más insertos en este ecosistema digital. Es decir, todo lo que hacemos, no solo consumir noticias, sino cada hecho de nuestras vidas está mediatizado. Entonces, no solo la cuestión de las noticias, sino cada hecho de nuestras vidas está mediatizado y está inmerso en estas reglas privadas con las cuales convivimos todos los días, en este escenario que estos autores hablan respecto de la mediatización profunda, ¿no? En este entorno digital. Entonces, para dejar planteado un poco el escenario, lo que tenemos es un escenario de estos espacios públicos con reglas privadas, donde claramente se dice, bueno, necesitamos regular, necesitamos moderar de alguna forma lo que sucede, pero lo cierto es que, como dice otro autor que se llama Tallerton Gillespie, moderar es el trabajo que todo el tiempo hacen las plataformas. Es decir, las plataformas ya moderan contenido todo el tiempo. Es lo que hacen, es su razón de ser, es el trabajo de las plataformas. Lo están haciendo. El tema es cómo lo hacen, ¿sí? ¿Con qué reglas lo hacen? ¿Con qué excepciones lo hacen? ¿Con qué autoridad lo hacen? Pero también cómo está construida esa autoridad. Es decir, cuánta participación de otros que no sean las empresas privadas, es decir, del resto, y el resto de los actores sociales, el resto del ecosistema social existe, y eso es un poco lo que
discutimos cuando conversamos estas cosas y por eso traemos estos debates hacia otros actores de la sociedad para que esas reglas sean construidas con otras personas. Y una de las primeras partes para la construcción de esas reglas más democráticas es que, digamos, más personas sepamos y hablemos más de estas cuestiones. La claridad, la transparencia de esas reglas y de esas excepciones todavía no es la suficiente. Y para ir terminando, también hay una serie de preguntas que dejo, que es que los sistemas de reglas con los cuales esas plataformas trabajan no siempre son reglas formales, es decir, no todo lo que hacen las plataformas, las empresas de tecnología, está escrito en leyes. Hay muchas cuestiones que las empresas de tecnología hacen que no están escritas en leyes, que no está escrito en leyes, por un lado. No es todo regulación formal, son sistemas de reglas que existen. Algunas son reglas formales y algunas no, y eso es así y está bien. Pero también hay cosas que se dicen, ¿sí? Que están explicitadas, y otras cosas que no se dicen y se hacen, pero son poco conocidas. Entonces, una cuestión que es muy importante es poder reclamar una mayor transparencia, pero reclamar una mayor transparencia a través de una diversidad de actores más amplia y reclamar una mayor transparencia sobre todo en los procesos, ¿sí? En que esos procesos de moderación, digamos moderación, la palabra regulación ya la discutiremos un poco más, sean más transparentes. Y no concentrarnos tanto en el qué se dice, sino cómo se hace. Es decir, en los derechos que hay respecto de los contenidos en las plataformas. Y aquí estamos un poco para ampliar ese conocimiento y esa difusión del tema, por supuesto, en la parte de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, ahora le damos paso a Eduardo. Hola, hola, ¿se escucha? Bien. Primero, antes que nada, muchas gracias a FATPREM por el evento, a Observacom también por la invitación. Mi nombre es Eduardo Ferreira, soy abogado y trabajo en la Asociación por los Derechos Civiles, una organización de Argentina que trabaja diversos temas de derechos humanos, pero bueno, hacemos bastante hincapié en el impacto que la tecnología tiene en el ejercicio de los derechos fundamentales y bueno, dentro de esa amplia agenda la libertad de expresión y la moderación de contenidos en particular es un tema que venimos siguiendo y hemos trabajado y trabajamos con Observacom en diversas iniciativas. Yo voy a tomar un poco lo que dijo Natalia y quizás voy a hablar de los sistemas de moderación de contenido en general, porque sé que a continuación vamos a hablar específicamente de casos concretos y de cómo concretamente afecta la moderación de contenido a ciertos derechos de las personas. Voy a mencionar lo que dijo Natalia, que quiero rescatarlo, que es el hecho de cuando hablamos de transparencia, no solamente debemos quedarnos con exigir a las plataformas, bueno, cuántos contenidos se remueven, qué casos no, es decir, datos cuantificables. Es importante conocer, es importante que esa transparencia también en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Nosotros queremos saber por qué las políticas que se crean internamente se crearon de esa forma, qué tipos de discusiones se llevaron a cabo dentro de las plataformas, qué equipos los discutieron, qué otras alternativas hubo para esa política. Yo recuerdo que hace poco hubo un caso de una persona que filtró o dio a conocer documentos internos de diversas plataformas, nos mostraba cómo es la discusión interna que tienen las empresas antes de crear una determinada política de moderación de contenido, antes de crear una determinada regla para combatir ya sea el discurso de odio, la desinformación, y era bastante interesante ver todas las divergencias que había dentro de cada equipo, ¿no? Bueno, yo creo que eso también deberíamos tener derecho a saber, ¿no? La transparencia no es algo solamente que atañe a los posts que se remueven o no, sino también a conocer la cocina interna, ¿no? A ver cómo se crean las reglas internamente. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta y por qué desde las organizaciones hablamos esto de una regulación democrática y de poner el centro del interés público es que, bueno, voy a decir una cosa obvia, pero bueno, las empresas
en principio se guían por intereses que no es el interés público, sino por la maximización del beneficio comercial. Y esto influye en la manera en que las plataformas moderan contenido, ¿no? Porque uno intuitivamente uno sabe que las plataformas moderan de acuerdo a los deseos de las mayorías, ¿no? Entonces, si la mayoría de una comunidad de una plataforma X no quiere ver determinado discurso, bueno, es muy probable que la empresa actúe en consecuencia. Y si uno tiene en cuenta que uno de los pilares básicos de la libertad de expresión es proteger al discurso minoritario, disidente, hostil, uno debería estar preocupado por esta conducta de las plataformas que de por sí tiende a favorecer la opinión mayoritaria, ¿no? Me pregunto cómo opera ahí el discurso que no es tan popular. Otro tema tiene también que ver con cómo a veces las plataformas reaccionan a otros actores que no son la sociedad civil o las personas. Pienso, por ejemplo, en la influencia que tiene el sector publicitario, es decir, las empresas que pautan publicidad en las plataformas. Generalmente, o varias veces, los cambios que operan en los términos y condiciones, en las políticas de moderación de contenido de las plataformas, se llevan a cabo por presiones de las empresas que publicitan en esas empresas. Por ejemplo, yo recuerdo que hace poco hubo varios cambios en las políticas de discurso de odio de las plataformas a pedido o por presión de las empresas que publicitaban contenido. Y más allá si uno está de acuerdo o no con esos cambios, es importante tener en cuenta sobre quiénes son los que verdaderamente ejercen influencia en cómo las plataformas diseñan sus reglas. Digo, no son actores como la sociedad civil o organismos de derechos humanos, sino que también hay un permanente contacto con otras empresas. Otra cosa que también me gustaría recalcar son quizás problemas que surgieron recientemente en los últimos años en temas de moderación de contenido. Algunos de ellos son los siguientes. Últimamente las plataformas no solamente moderan contenido, sino también moderan conductas. ¿A qué me refiero con esto? Todos estamos al tanto de las operaciones de interferencia electoral, las operaciones de desinformación que supuestamente o realmente suceden en las plataformas. Y en base a esto las plataformas también han empezado a combatir o abordar lo que se conoce como ya sea comportamiento inauténtico, acciones concertadas. Y uno por ahí nota que ciertos posteos o comentarios que individualmente considerados no violan los términos y condiciones de las plataformas, tomados de manera conjunta, si uno ve que activamente hay muchas cuentas operando, transmitiendo el mismo mensaje, sí son considerados como violación de alguna política de las plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces cuando de repente hay muchas cuentas diseminando información sobre un candidato político determinado, quizás si uno lo hace individualmente no es una violación, pero si uno ve que hay muchas cuentas anónimas o que tienen pocos seguidores que lo hacen, bueno, eso, algunas plataformas van a tomar medidas con eso porque lo van a considerar un comportamiento inauténtico. Y la pregunta es, reitero, ¿qué consideramos inauténtico o no? ¿Cuándo un comportamiento se vuelve grupal y cuándo no? Son cuestiones que también se están viendo actualmente en temas de moderación de contenido y que también deberíamos abordarlas. Otros temas son la cooperación entre plataformas y también la cooperación con actores, autoridades públicas, en particular las autoridades gubernamentales. Quizás hace unos años uno veía mayor divergencia en cómo cada plataforma abordaba temas de moderación de contenido. Entonces había unas plataformas que eran quizás más permisivas y permitían bastante tipo de contenidos, otras eran más restrictivas, no permitían ciertas cosas, sobre todo en temas de discurso de odio. Había algunas diferencias entre plataformas. Bueno, esto cada vez se va homogeneizando y cada vez más las plataformas tienden a coincidir en un determinado criterio. Esto plantea ciertos peligros porque si consideran que algún contenido mío viola una determinada regla, voy a ser quizás probablemente expulsado o de todas las plataformas, ya no solamente de una sola, ¿no? Entonces, este acuerdo, sea implícito o explícito entre plataformas, también nos debe llamar la atención porque, bueno, esta homogeneización puede causar diversos problemas con la libertad de expresión. Otro tema es la cooperación o los acuerdos que las plataformas tienen con los gobiernos, ¿no? Y sobre todo, en base a mi trabajo, he visto que hay varios casos, sobre todo en Europa, donde el gobierno utiliza las plataformas para denunciar ciertos contenidos que quizás por ley ellos no podrían eliminarlo o censurarlo, pero entonces utilizan las plataformas, los términos y condiciones de las plataformas para
buscar censurar o remover cierto contenido que a los gobiernos les parece inadecuado. Eso es otro tema también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque se trata también de comunicaciones o de contactos entre gobiernos y empresas que no están a la luz pública, ¿no? Una cosa que también abordaba Nati en su intervención anterior. Otro tema tiene que ver también con ciertas influencias de otros actores en cómo se lleva a cabo la elaboración de contenido, ¿no? Y pienso sobre todo en el tema de la desinformación. Últimamente las plataformas recurren mucho a actores externos para validar o para ayudarlas a evaluar ciertas informaciones que circulan en su plataforma, ¿no? El ejemplo más claro son las organizaciones de fact-checking, de verificación de noticias, ¿no? Que muchas plataformas hacen convenios con ciertas organizaciones de fact-checking, les brindan ciertos contenidos para que la organización diga esto es verdadero, esto es falso, y en base a eso la plataforma actúa, ¿no? Y la pregunta es la misma, ¿no? ¿Con qué criterios se eligen a las organizaciones? ¿Qué tipo de contenido la plataforma le muestra a esas organizaciones? ¿Cuáles no les muestra? Y sobre todo, ¿qué tipo de sanción toma la compañía? Porque depende el caso, a veces la compañía opta por eliminar el contenido que la organización dijo que era falso, a veces opta por reducir su visibilidad, no lo elimina, pero evita que circule demasiado en las redes, o le pone calificativo de una etiqueta que diga falso, o ahí busque otra fuente alternativa. Bueno, esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La moderación del contenido no solamente es ejercida directamente por las plataformas, sino que cada vez recibe la influencia indirecta de otros actores. Y por último, mencionar dos cosas. Lo primero es tener en cuenta que cada vez más la moderación de las plataformas se lleva a cabo no eliminando el contenido per se, sino reduciendo su visibilidad, evitando que aparezca en el newsfeed o en el feed de cada uno cuando ingresa, ¿no? Lo cual es bastante más problemático, diría yo, porque técnicamente la plataforma no está censurando o eliminando nada, pero al reducir la visibilidad se logra el mismo efecto práctico en muchos casos, ¿no? Y esa es una zona bastante nebulosa que conviene también prestar atención ahí. Y el último es que incluso también la moderación de contenido tiene lugar desde el mismo momento en cómo se diseña una plataforma, una red social. Cada vez que uno ve, no sé si a uno les pasa utilizar redes sociales, que cada vez que va a compartir un contenido, a veces le sale el mensaje, ¿usted de verdad quiere compartir esto? ¿Usted no querría primero leer la noticia antes de compartirla? Todas estas formas en que las plataformas operan también influyen de una forma u otra en cómo circula el discurso, que es la tarea principal de moderación de contenido, ¿no? Y esas distintas medidas, ajustes que las plataformas cada vez van haciendo de manera más continua, es otro desafío que también tenemos que abordarlos, ¿no? Yo quise hacer este pequeño panorama de cuestiones más estructurales, así que me detengo acá y bueno, seguimos en el espacio de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Ahí me llegan de algunos de los que están conectados, me llegan una pregunta para Natalia. No sé si nos estará escuchando, pero es la siguiente. Al tratarse de empresas globales, ¿debería haber alguna moderación establecida desde organismos globales como la UIT? ¿O acaso hay algún gobierno que haya implementado una moderación exitosa? Está muteada, me parece, ¿no? Sí, está muteada. Bueno, no es A ver. solamente una pregunta para mí, Edu también puede responder. Es una buena pregunta, la pregunta de la jurisdicción. No sé si estamos solamente con Edu o hay otros colegas acá. Sí, el Pero- resto de los colegas van a estar en el panel siguiente, que en tal caso pueden retomarla si es necesario. Así, ok, nosotros después les perfecto. damos Bueno, paso a Damiana, Gustavo y Alejandro. ok. Es una buena pregunta, la pregunta de la jurisdicción. No sé si estamos solamente con Edu o hay... El resto de los colegas van a estar en el panel siguiente, que en este caso pueden retomarla si es necesario. ok. Nosotros después Perfecto, le damos paso
Bien, estoy con delay, pero contesto. Estoy con delay, pero contesto. Eh, la Unión Internacional de Telecomunicaciones en general se ocupa de otras cuestiones más relacionadas con la infraestructura, con las frecuencias, etcétera, etcétera. No está tan ocupada de los temas de contenido o de las o estas cuestiones. Ay, me estoy escuchando doble. Esperen que me estoy escuchando muy mal. Pero contesto. Sí, te vas a tener que silenciar el YouTube, Nati, porque es eso lo que te está dando, me parece, más delay. Sigo. A ver, entonces. Em, Exitosas, les diría que en este sentido de moderación no encontramos por ahora demasiadas. Estamos trabajando en distintas iniciativas. En este momento estamos trabajando con Observacom y Access en un documento que tiene que ver más con recomendaciones para acuerdos en términos de moderación de contenidos de usuarios y derechos de los usuarios en Argentina, pero también hay que tener en cuenta que ya existen en nuestra normativa, tanto en las leyes locales como en el derecho internacional de los derechos humanos, mecanismos que protegen y mecanismos que son también útiles a los que podemos recurrir para tener un marco normativo que no necesariamente tiene que ser creado ad hoc, que tiene que ser creado específicamente para estas cuestiones. Ha habido casos, sí, de experiencia, iniciativas internacionales en la Unión Europea, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Australia, en distintos países, incluso recientemente en Brasil, con distintos grados, con distinto, comillas, éxito, de leyes más o menos específicas relacionadas con libertad de expresión, con información, leyes que en principio apuntaban al tema muy general de las fake news y después, por suerte, por ejemplo, en el caso de Brasil, han mutado en otro tipo de leyes de regulación de plataforma. UNESCO ha trabajado en algunos papers y ahora está trabajando en algunas iniciativas para transparentar estas cuestiones, pero yo les diría que quienes se han adelantado, bueno, la DSA, la Ley de Servicios Digitales en Estados Unidos, hay toda una serie de discusiones sobre estas cuestiones, pero les diría que están más que nada en proceso. Y quienes se han adelantado, como por ejemplo en el caso de Alemania, lo que sabemos y la evidencia nos dice que han sido más bien punitivistas y como decía muy bien Edu recién, han sido leyes que más bien lo que han hecho es utilizar desde el gobierno eh, este tipo de leyes eh, para restringir ciertas libertades y no han sido del todo buenas estas iniciativas. Pero perdón, pero me estoy escuchando y no escuchando, así que voy a parar acá y le doy la palabra a Eduardo, así se ve un poco más ordenado. Gracias, Nati. No, coincido con lo que dijo Nati. Existen diversos instrumentos a nivel global, internacional, pero bueno, son estándares, guías, informes de relatores de libertad de expresión, sea de Naciones Unidas o incluso hay algunas cosas del sistema interamericano. Y las iniciativas nacionales son las mencionadas por Nati. Yo, mi opinión personal es que no hace falta solamente, no nos podemos quedar solamente con lo global. O sea, creo que hay un papel para los estados nacionales que siguen siendo la unidad política más importante en las sociedades y que tienen el poder de implementar leyes de manera vinculante, ¿no? Y un poco las iniciativas de Observacom y demás apuntan a eso, ¿no? A ver cómo podemos, desde nuestros países, con nuestra legislación, con nuestro ordenamiento jurídico, con los derechos que así están, lograr que las plataformas cumplan con esa normativa, ¿no? Yo estoy conectada. Bueno, en principio
No sé si hay alguna otra pregunta, por lo menos a mí no me ha llegado, no sé si los compas, pero calculo. Ah, sí, dale, Marian. Vení, acércate un cachito por las dudas para que salga la pregunta. No, vení. Micrófono. Pasó un caso de un medio comunitario en Misiones, La Rastrojera TV, que hace 15 años que existe, autogestivo, y YouTube le bloqueó su canal. 15 años de trabajo, de contenidos. Y le escribían, no le respondían a través de la Defensoría del Público, pasando 2 semanas, recién lograron los compañeros de La Rastrojera TV que le contesten. Y después todos los que formamos parte de la comunicación comunitaria alternativa a la Argentina, gremio, etcétera, nos solidarizamos, digamos. Pero nos sentimos indefensos. ¿Qué pasa o qué nos pasa si a otro medio comunitario, que no somos parte de los grandes medios, nos pasa esto? ¿A quién tenemos que acudir aparte de la Defensoría del Público? Después le restituyeron, le dijeron que supuestamente fue hackeado el canal. Cuando le restituyen, a la cuarta semana, encuentran, me dice el compañero de La Rastrojera, era como que si la casa estaba desordenada. Y son contenidos que uno produce con mucho esfuerzo, entonces ¿a quién acudimos? ¿Qué hacemos? Digamos. Bueno, cuento este hecho concreto porque nos puede pasar a cualquiera, digamos. Ahí escuché la pregunta, no sé si era una pregunta o un comentario, pero es muy importante lo que dijo la colega, porque estos casos de moderación unilateral tienen una contracara, que ahora puede completar también Eduardo esto que estoy diciendo yo, que son, por un lado, mecanismos en donde falta apelación, es decir, hay una decisión que se toma con reglas que no son conocidas para nosotros, para los usuarios. En el caso de un medio de comunicación es aún más grave, porque un medio de comunicación que transmite por YouTube, que tiene un canal de YouTube, tiene una afectación mucho más grande. Entonces, por un lado, primero no conocemos la regla. Después, en general, faltan mecanismos de apelación más ágiles. Hay una cuestión de asimetría también que es muy importante, porque para un medio de comunicación comunitario no es lo mismo tener un canal suspendido que para un super medio de comunicación grande, en donde los mecanismos tal vez pueden ser más importantes, donde pueden tener abogados que pueden invertir muchísimo dinero. Entonces, ahí hay una asimetría entre la capacidad que tienen de acción los medios comunitarios respecto de los medios más importantes. Y hay otra cuestión que tiene que ver, y que nosotros también hablamos mucho de eso, que es la capacidad de litigar en el territorio en donde están ejerciéndose los derechos, porque también hay un derecho a la comunicación y ese derecho está siendo restringido, y es muy importante porque en el caso de estas plataformas globales, en este caso YouTube, que es de Google, hay que hacer todo un mecanismo de apelación que muchas veces es muy difícil llevar ese proceso a nivel local. Entonces hay una serie de problemas, yo nombré como 4 o 5, en este caso que nombró la compañera, y está muy bueno que lo haya traído, que son problemas a los que nos enfrentamos y que claramente se resuelven localmente o deberían resolverse localmente, pero todavía tenemos muchos problemas y que debemos llevarlo, y debemos tener también aliados locales para poder resolverlos. Sí, no, más uno todo lo que dijo Nati, y seguramente mis colegas que vienen del panel que viene van a profundizar en esto, porque básicamente ellos van a hablar de casos concretos y de cómo defender los derechos de usuarios y usuarias en cada país, ¿no? Pero efectivamente, de hecho, parte del trabajo de Osoracón, de Access y de ADC es empezar a concientizar sobre este tema y empezar a tratar de que
problemas como los tuyos o otros que también existen puedan ser accionados frente a la justicia local y que sean remediados en base a las leyes locales y en base al sistema de justicia local, ¿no? Que como sucedería con cualquier tipo de acto de violación de derechos, que bueno, uno me afecta un derecho, bueno, voy a la justicia. También debería suceder con las plataformas, ¿no? El tema de la jurisdicción es clave, porque muchas de esas plataformas abusen, no, bueno, yo me rijo por la ley de Estados Unidos y cualquier litigio tiene que ser llevado a cabo allá. Y justamente nosotros tratamos de combatir eso, ¿no? Y decir, no, si hay una afectación a un medio de comunicación argentino, bueno, se debería resolver acá en la justicia argentina. Bueno, si no, yo no tengo por lo menos preguntas que me hayan mandado, si no hay más, y si les parece bien, damos paso a la segunda parte, que la van a hacer Gustavo, Alejandro y Damián, no Daniel, Damián. Nosotros obviamente nos quedamos acá, no sé Nati si tenés un rato más, por si surge algo y si no, obviamente te saludamos y te agradecemos un montón y esperemos que también, Eduardo, que sea el principio de muchas actividades que podamos ir organizando para ir construyendo este debate, porque también lo que trajo Marian para nosotros es muy importante, porque justamente los medios comunitarios autogestivos son quienes son parte también y de la discusión que nosotros venimos dando de la democratización de las comunicaciones y demás, y el derecho a garantizar la información. Así que para nosotros es sumamente importante tener cada vez más debates sobre esto. Así que si les parece bien, damos paso a la segunda parte. De nuevo, gracias. Eduardo, gracias. Muchas Natalia. gracias. Bueno, yo los saludo porque los dejo ahora. Muchísimas gracias a todos por la atención. Perdón por mis problemas con la cámara y el delay. Y estoy en mis redes, cualquiera que me quiera consultar o escribir, les sigo respondiendo por ahí. Gracias a todos. Un beso. Vamos en el orden que estaban, ¿o vos? Bien. Bueno, bien. Pará. Ese es el mío, toma, este está nuevo. Bueno, como decíamos, vamos a darle paso a esta segunda parte. Vamos a arrancar con Gustavo. Vos decinos, Gustavo, si... Bien. Hola. Gustavo Gómez de Observacom. Qué voz para FM. Bueno, no creo, pero no. Claro, en realidad yo empecé haciendo radio comunitaria en Uruguay. La primera radio comunitaria surgió en La Teja, barrio de Montevideo, se llama El Puente FM, y fui uno de los integrantes del colectivo. Decíamos, hasta nosotros podemos hacer radio, ¿no? Porque era como no era el locutor o la locutora de voz engolada así de que te acompañaba en las noches, sino que lo podíamos hacer cualquiera. De ese lugar terminamos acá, hablando de internet y las redes sociales. La verdad que fue excelente la introducción, porque además nos permite entrar ya en los problemas que genera esa moderación de contenidos, esa capacidad de incidir casi que sin control respecto a lo que hacemos y en esos nuevos espacios públicos en Internet. Y para eso yo creo que hay que comenzar desmitificando algunas normalidades que tenemos respecto a la actuación de las plataformas. Me refiero a que cuando nos pasa algo, como lo que contaba la compañera, en general, cuando te bajan un contenido, te bloquean una cuenta, te la suspenden, lo más que hacemos es
patalear en otra red diciendo que lo que nos pasó, y ya hacía la última, abrimos otra cuenta. Pero no hacemos más nada. Hay como una especie de derechos dormidos, es decir, que está basado en una normalidad, como digo, que hay que cuestionar para justamente rebelarse y por lo menos reivindicar el derecho al pataleo frente a cosas que nos parecen injustas. Y cuando se trata de periodistas que están produciendo contenidos de alto interés público, en un espacio público, como bien se decía, como son hoy las plataformas, es más relevante tener comprensión de cuáles son las relaciones que están establecidas y cuáles son los derechos que tenemos frente a esas empresas. Y no se me ocurre otra manera de plantearlo que decir, tenemos que cuestionar esa idea de que como tenemos un contrato privado con estas empresas, tenemos que aceptar lo que quieran que hagan con nosotros. Básicamente ese es el punto de partida de todo esto. Si vos le dejaste hacer lo que hacen, porque vos le diste clic a los términos de servicio y andá a quejarte. Ya eso ya está. Si vos aceptaste, bancátela. Armá andá a otra cuenta, hacete otra cuenta o andá a otra red. Básicamente ese es el punto de partida de todo. Y la verdad que eso está mal. Poner los contratos privados por encima de los derechos humanos va en contra de cualquier otra cosa que pase en otras áreas, no ya de los medios o de la comunicación, en cualquier área, hasta del consumo, de las relaciones laborales entre privados. Es decir, es como si me dijeran que si yo en una determinada situación acepté firmar un contrato con un empleador por el cual le entrego mi vida de manera esclava, ¿no? Y lo firmé, eso ya está bien porque es lo que acordamos nosotros y nadie puede hacer nada porque yo lo acepté. Obviamente no es aceptable. Así yo haya firmado. Y monte un paréntesis. No sé si podríamos aceptar que todos los OK que damos cuando cliqueamos y bajamos una aplicación significa un consentimiento informado, comprendido, que reflexionamos. Acuérdense lo que pasó ahora con WhatsApp y el cambio de contrato. O sea, hoy tenemos chance de no aceptar los cambios de contrato de WhatsApp. Y no es una plataforma como la que estamos hablando ahora, pero la relación de asimetría es más o menos la misma. No tenemos chance de salir de WhatsApp. Pero alguien debería reivindicar la capacidad de rechazar estas relaciones asimétricas abusivas, en particular, pero no solo, en particular cuando se trata de temas que tienen que ver con la libertad de expresión, el derecho a información, etc. Fíjense si será terrible que está más protegido una persona que se impedía en un lugar bailable a entrar porque no le gustaba al dueño que tuviera, no sé, una caravanita o como me he visto, tengo más derecho, yo parecería, a protestar, incluso ir a la justicia, ¿no? A reclamar por discriminación de ese local bailable que no me dejó entrar porque no le gustan los gays, yo qué sé. ¿Pero cómo? Pero no, es un privado. Y es una empresa privada y el lugar es privado. Y los privados tienen derecho a establecer las reglas que quieran. Y si no quieren dejar entrar gay, que no entren gay. No. Me animo a decir, no soy abogado, pero que iría a la justicia y lo gana. Porque no lo puede discriminar. Efectivamente, una empresa privada, el dueño de una empresa privada puede establecer ciertas reglas de admisión, como sería en este caso, pero no en contra de los derechos humanos. ¿Por qué entonces normalizamos que nos pongan cualquier tipo de contrato a las empresas de Internet, siendo hoy espacios públicos? No es para ir a bailar, es para comunicarnos, es para participar en elecciones, es para participar en debates públicos. Estamos más protegidos si voy a un local bailable que si uso una red social. Ese es el punto de partida y hay que empezar a destruir ese sentido común. Para eso hemos estado trabajando con ADC justamente en una campaña que se llama Tus Derechos en Internet, con apoyo de la FES, para empezar a mostrar algunas de estas cosas que deberíamos empezar a incorporar.
Por supuesto, como todos los derechos, una cosa que estén escritos, una cosa que se reconozcan y otra cosa que pueda hacerlos efectivos. Pero primero hay que saber que tenemos derecho para poder por lo menos patalear. Si no creemos que tenemos derecho, si somos unos santos que estamos a merced de lo que decida alguien en el exterior sobre lo que podemos ver, lo que no podemos ver, lo que podemos publicar, lo que no podemos publicar, estamos liquidados. Entonces el punto mío de partida es efectivamente esto de los derechos. Si nosotros armamos una campañita que está ahora en redes, que pueden ver, de 10 derechos, que es simplemente para hacer una intervención corta y pasar al aspecto medular, que es, bueno, ¿qué hacemos con esos derechos? ¿Cómo los defendemos? ¿Cómo apelar? Los repaso y los invito a visitar a los que están acá presentes, a los que nos están mirando por YouTube para que lo vean en redes, en las cuentas institucionales de ADC o de Observacom. Busquen tus derechos en Internet, hay una página web específica de Observacom con toda esta información. Pero básicamente, el primero, como todos los derechos humanos reconocidos en el mundo analógico, la libertad de expresión reconocida en el mundo analógico también debe ser reconocida en Internet. Y este derecho está por encima de cualquier contrato privado. Y que no les digan lo contrario. Las plataformas que moderan contenido, lo cual creo que está claro, nosotros creemos que es legítimo que una empresa ofrezca un servicio de moderación de contenido, es lo que hacen, lo decía Natalia, lo hacen todo el tiempo y efectivamente han sido muy útiles y creo que Internet es tan enorme que si no tuviéramos esos intermediarios hasta sería muy difícil aprovechar ese potencial que tiene esta red, pero esa capacidad y ese derecho a tener moderación no puede hacernos aceptar que filtren contenidos de interés público protegidos por el derecho a libertad de expresión en forma de censura. Quítenle censura para los que no quieran y digan son errores o son afectaciones a la libertad de expresión. Lo que importa es que hoy estas empresas tienen una capacidad enorme de quitar del debate público contenidos, discursos protegidos por la libertad de expresión. Pónganle el adjetivo que sea, la caracterización que sea, pero esto nosotros no podemos aceptarlo, es un derecho. No solo los estados no pueden censurarnos, tampoco los privados pueden censurarnos. Si aceptamos y nos parecen útiles estas herramientas de comunicación, nosotros necesitaríamos reclamar el derecho a saber cómo funcionan. Estamos hablando de la transparencia que hoy hablaban Natalia y Eduardo. Tenemos derecho a conocer cómo funcionan esas reglas de moderación, cuáles son los contenidos que podemos o no publicar, sí, cuáles son las reglas que ellos establecen, sí, pero también que tenemos derecho a saber cómo hacen para actuar de formas más sutiles que la eliminación de una cuenta que uno lo ve o la eliminación de 15 años de trabajo de un canal comunitario, como es la priorización de los contenidos, de por qué vemos a unos primeros y vemos otros en otro lugar. ¿Por qué cuando buscamos una palabra en el buscador de Google aparecen 1.400.000 resultados, pero están ordenados? Nosotros necesitaríamos saber por qué están ordenados así, cuáles son los criterios de ordenamiento, porque ese poder es impresionante. De todo lo que hay en Internet. Una empresa que en Argentina es el 97%, representa el 97% de las búsquedas, decide cuál ves primero, cuáles son los 10 resultados de la primera página y también decide cuáles son los resultados de la segunda y la tercera. Y si eso afecta de manera distinta a medios de comunicación en función de su tamaño, de su credibilidad, o sea, ¿cuáles son los criterios por los cuales pone a unos antes que a otros? Por tanto, los términos de servicio en general no solamente tienen que ser transparentes, tienen que ser claros, tienen que ser precisos, no pueden ser abusivos. No podemos aceptar cualquier tipo de contrato ni cualquier tipo de moderación. 5. Tenemos derecho al debido proceso.
Cuando hablamos de relaciones de consumo, y eso en la legislación argentina está reconocido, tal vez se habla más de diligencia, ¿no? Debida diligencia. Es decir, tenemos trato digno. Si nosotros necesitamos que valga en esta cuestión de la moderación de contenidos que eventualmente puede eliminar una fotografía de una protesta social reprimida por la policía, ¿no? Necesitamos tener la capacidad de que se nos reconozca la inocencia antes de demostrar que somos culpables. Eso no está asegurado en Internet. Es decir, nosotros recibimos una sanción sin antes poder defendernos respecto a si incumplimos, o sea, aceptando reglas de moderación transparentes, no abusivas, ¿no?, etcétera. De todas maneras necesitaríamos tener la capacidad de defendernos antes de una remoción unilateral definida por la propia plataforma para poder reclamar después. Y necesitamos, como sexto derecho, que esas medidas sean proporcionales. No puede ser lo mismo una medida adoptada por una plataforma de Internet frente a un daño grave, inminente, irreparable, ¿no?, que merece sin duda alguna una decisión, ¿no?, inmediata y de eliminación de ese problema. Por ejemplo, que pudiera ser un delito, que pudiera afectar, ¿no?, a la niñez, de otras cuestiones que para la empresa son ofensivas o inapropiadas. Es decir, no puede ser la misma sanción, la misma respuesta frente a distintos tipos de posibles incumplimientos a sus reglas. O sea, el derecho a que esas medidas frente a eventuales incumplimientos de sus reglas de moderación deben ser proporcionales, es el sexto derecho que estamos compartiendo en esta campaña Tus Derechos en Internet en conjunto con ADC. 7. Una cuestión que no está todavía asegurada, y es que por lo menos te notifiquen cuando toman una decisión. Que te notifiquen, ya no que te avisen antes, que vos tengas derecho a explicación, a que pueda decir, no, pero mira que te estás equivocando, macho, porque en realidad no quise hacer eso. No, te lo bajan y ni siquiera te notifican. Por lo tanto, si no te avisa otro, porque además, ustedes no sé si saben, pero la remoción de contenido o la suspensión de una cuenta es como una medida muy clara, porque al final te das cuenta, aunque no te notifiquen. Pero hay muchas medidas que son mucho más sutiles, pero que tienen el mismo impacto de invisibilización. Hay unas que se llaman reducción de alcance, que es una sanción que te imponen, que implica que el contenido lo seguís viendo, pero se reduce la capacidad de circulación y de llegada a otros. Con lo cual, nosotros hemos preguntado cómo funciona eso y puede reducir la visibilidad hasta un 70-80%. Y vos ni siquiera te das cuenta. Bueno, cuando remueven contenido, cuando suspenden cuentas, por lo menos que te notifiquen después y que expliquen por qué tuviste esa sanción. Ni que hablar que, junto con explicar cuáles son las reglas, qué es lo que van a hacer con los contenidos que publiquemos, sería bueno que nos reconocieran el derecho de que supiéramos qué hicieron, no solo lo que van a hacer, sino también qué hicieron. Es lo que se llama accountability o rendición de cuentas. Nosotros tenemos derecho a saber, a que nos den informes periódicos respecto a cuántas publicaciones removieron, por qué las removieron, cuántas solicitudes de gobierno recibieron para eliminar publicaciones, toda la información posterior. Necesitamos información previa para saber a qué atenernos y necesitamos información posterior respecto a sus acciones para poder evaluar y entender cuál es el impacto que están teniendo al respecto. Y termino con la 9 y la 10, que es casi como preparado para los siguientes oradores del panel, porque son, ya se decía en el panel anterior, el noveno es el derecho a apelar. El derecho a apelar. Esto significa el que la empresa establezca mecanismos
primero que establezca mecanismos de apelación. Es decir, que uno pueda ir a reclamarle a alguien, de alguna manera, que nos parece, creemos que su decisión fue injusta. Después, además, decía Natalia Eduardo, que sea rápido, ágil. No está asegurado todavía la capacidad de apelación. Ni que hablar que cuando uno a veces apela, ni siquiera hay tiempos establecidos de respuesta. No hay un tercero que decida sobre la apelación nuestra. Uno muchas veces tiene que apelar en otro idioma que el que manejamos nosotros, o con solamente 1000 caracteres. Es decir, no estamos hablando, ni siquiera estamos hablando todavía del carácter de la apelación para que sea un recurso efectivo de autorregulación. Es decir, es un mecanismo interno que lo haya. Y el 10º es algo que tiene que ver con un aspecto de la jurisdicción que ya también se conversó antes, y es que tenemos derecho a poder reclamar ante la justicia de nuestro país. Lo decía Eduardo, y es un aspecto que está puesto en unos contratos que a nuestro juicio son abusivos y que establecen, una vez que vos aceptás utilizar la plataforma, que vos, si tenés un reclamo contra esa empresa, tenés que ir a reclamar a su sede matriz, por ejemplo, en la mayoría de los casos en California. Eso es una denegatoria del derecho a justicia que tenemos nosotros, y está establecido a texto expreso en un contrato. De hecho, nos ha pasado, y termino, Carla, nos ha pasado de que en algunos casos donde no hay contratos previos, por ejemplo, cuando se apela por una desindexación de un contenido de una página del buscador de Google, y uno va a reclamar porque desindexaron esa publicación, te dice, bueno, ¿usted quiere reclamar? Sí, pero mire que si usted reclama, si usted apela, está aceptando en este momento que usted tiene que ir a la justicia de Estados Unidos si es que no llegamos a un acuerdo por vía interna. Si son unas condiciones de tal asimetría, de tal injusticia, inconstitucionales, que no deberíamos aceptar así como así. Acá ya me metí, Ale y Damián, en su terreno. Son los que más saben de esto. Yo quería simplemente hacer un repaso, reitero, tus derechos en Internet, la campaña que estamos vehiculizando en redes sociales con ADC, Access Now también está colaborando en esa distribución. Ojalá que los sindicatos de la federación se pueda sumar de alguna manera para que esto pueda ampliarse su impacto y más gente sepa de que tiene derechos. Incluso a pesar de haber firmado un contrato privado, incluso a pesar de no haberlo leído, porque por encima de las reglas privadas de estas empresas, los derechos humanos valen más. Gracias. Bueno, primero agradecer a Observacom, a FATPREN, a FES por estar acá. Yo quiero hacer quizás algunas breves reflexiones, porque, a ver, todo lo que dijo Gus recién, la pregunta es, bueno, ¿y con qué se come todo esto? Porque son tantos derechos, digamos, creo que primero hay que entender por qué esta discusión es importante, ¿no? Porque si uno va a la historia de lo que es la libertad de expresión en el mundo analógico, bueno, hay un desarrollo jurisprudencial de 200 años, ¿no? Es decir, la responsabilidad de los medios, la responsabilidad del periodista, lo que es el derecho a recibir información, a expresarse, ha tenido un desarrollo, insisto, de por lo menos 200 años de un trabajo, digamos, en todo el mundo civilizado, de los tribunales y demás, ¿no? Ha sido objeto de debates, de doctrina. Sin embargo, en los últimos años ha pasado un fenómeno que en la historia mundial nunca ha sucedido, que es que empresas son más importantes o tienen el mismo poder que estados. Eso no sucedió nunca, porque aún si uno piensa en los grandes medios masivos de comunicación del siglo XX,
aún esos conglomerados de noticias, ¿no?, que eran mundiales, tenían sede en general en todos los países. Es decir, si la sede en el país tal cometía o restringía la información o difamaba, bueno, uno podía recurrir a herramientas que eran más bien conocidas, ¿no? Entonces, por un lado, hoy tenemos que hay empresas que moderan contenido que son tanto más importantes que países, seguro más importantes que algunos países en poderío. Pero por otro lado, uno dice, bueno, pero esto que comentaba Gustavo recién, pero ¿y por qué ahora el individuo está tan metido en esto? Bueno, porque es claro, esos medios tradicionales de difundir noticias y demás, tenían a los periodistas como profesionales, a los medios como instrumentos y al público en general como lectores. Esa dinámica tampoco es cierta hoy en día, porque todos nosotros somos usuarios transmitiendo información en estos medios. Por supuesto que no es lo mismo una moderación o una censura de contenido de un particular que habla quizás de un tema privado o que hace, digamos, a su vida cotidiana, que quizás le importa a muy poca gente o a gente muy limitada, que una noticia transmitida por un profesional o una persona pública sobre un tema de interés público. Por supuesto que hay parámetros distintos, pero ¿por qué hablamos de todos estos derechos? ¿Y por qué hablamos de, Gus recién lo comparó a firmar un contrato de esclavitud, que uno diría, bueno, esto es algo que nadie nadie se imagina que en el mundo de hoy, pero tampoco de hace 100 años, si uno firmaba un contrato iba a ser esclavo y le iban a poder invocar el contrato, porque eso era nulo de nulidad absoluta para cualquier juez de cualquier lado del mundo civilizado. Sin embargo, con un derecho tan importante como la libertad de expresión, que en general, digamos, la jurisprudencia lo pone en muchos países al mismo nivel que el derecho a la vida o al trato digno o a evitar la tortura, digo, puede ser hackeado, puede ser limitado de una manera tan simple con la firma de un contrato. Entonces, esto me parece que hay que reflexionarlo de manera muy profunda. Y por eso digo, estas charlas son tan importantes, ¿no?, que se hable de estos temas, porque en definitiva estamos en un momento fundacional. ¿Por qué? Porque vemos nuevamente que empresas que están en todo el mundo despliegan un poderío sobre, digamos, un terreno que está siendo, o hasta el momento es muy poco regulado. Entonces, es algo parecido a esos momentos fundacionales en donde los grandes poderes podían desplegarse en terrenos poco regulados, ¿no? No están haciendo más que ser o seguir intereses de privados. No es que, digamos, tampoco hay que demonizarlos. Es lo que normalmente sucede en toda actividad privada. Sin embargo, como aquí está en juego algo tan importante como la libertad de expresión, esto merece una discusión muy profunda. Digo esto para enmarcar. Yo me voy a, digamos, me voy a detener en un aspecto y voy a hablar de una cierta clase de casos que un poco vienen a demostrar las nuevas formas de censura que pueden existir, que por supuesto están la de supresión de contenido, que es más parecido a lo que podría ser un caso de censura en el mundo analógico, sin embargo con un montón de particularidades que seguramente algún caso de estos, bueno, Damián va a hablar. Yo quiero hablar de un aspecto que Gus mencionó, que es un método de censura indirecta por cuando lo que hace se limita el alcance del contenido, ¿no? Es decir, a cuántas personas llega este contenido. Y esto se hace muchas veces a través de mecanismos que en principio la propia persona que publica desconoce. Me voy a referir en principio al caso Sputnik y Rusia, ¿no? Rusia Hoy o Today Russia, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, fíjense el mecanismo, ¿no? La plataforma Twitter, Twitter siendo también una plataforma muy particular, ¿no? Porque, a ver, desde
al menos desde, bueno, de Cambridge Analytica, pero de Trump para adelante, se ha mencionado a Twitter como un jugador político, sobre todo, ¿no? De expresión política, de una plataforma seria en donde uno además podía interactuar con líderes, con formadores de opinión. Y esta plataforma, ya a partir del año 2016, pero digamos de manera más clara en los últimos años, a través de un sistema de flagueo, ¿no? de embanderado, de tagueo, de identificación, decide primero comenzar a identificar a las cuentas de países, teniendo criterios que en ese momento, digo, parecían objetivos, miembros permanentes de la ONU, entonces vamos con los 5 miembros permanentes. Sin embargo, después eso se extendió a más de 20 países que se tomaron en cuenta, vaya a saber uno por qué razón, digo, de manera no explicitada. Entonces, digo, cuentas de países. Luego eso se extendió a organizaciones gubernamentales, entre ellas organizaciones que tenían que ver con los propios estados, oficinas estatales y demás, pero luego esto también se extiende a medios considerados miembros digamos, organizaciones de prensa, consideradas prensa estatal o prensa oficial, y luego también a sus directivos, ¿no? A sus directivos o a personas destacadas dentro de esta organización. Entonces, fíjense, estados, de estados, oficinas estatales, de oficinas estatales a prensa supuestamente estatal, considerada como aquella en donde el Estado tiene una influencia en su propio contenido, y de allí a personas dentro de estas organizaciones como importantes, inclusive periodistas. ¿Y cuál es, digamos, la consecuencia de esto? Es que aquellas cuentas que están flagueadas o embanderadas, identificadas de esta forma, se limita el alcance dentro de la propia red, ¿no? Si está identificada de esta forma, entonces la posibilidad de retuitear, de llegar a más personas, se va a ver extremadamente limitada. En algunos casos, como decía Gustavo, quizás en un 80 o un 90%. Es decir, bueno, no es una censura total, pero es una forma de censura indirecta que es muy, muy clara. Esto es lo que le pasó a una cantidad de periodistas, Teruggi, bueno, Pintado, pero también de España, de Francia, que pertenecían a un medio en particular, a Sputnik, que estaba considerado dentro de la plataforma como una organización periodística estatal rusa. Todos saben que bueno, la guerra Rusia-Ucrania, sobre todo en lo que hace a plataformas, tuvo un impacto enorme, a tomar de repente posición, digamos, empresarial por un lado de esa discusión, más allá, digo, de lo que cada uno pueda pensar, pero eso se traduce en lo que hace a plataformas, muchas veces en moderación de contenido, específicamente respecto, en este caso, de un país como Rusia, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué sucedió con esto? Es cierto que frente a la publicidad que tuvo, la posibilidad de los periodistas de llegar a muchos lugares, a digamos, lugares de importancia, a recursos, hacer conocido el caso, estos tagueos, estas banderas que se les puso, fueron removidas en un tiempo más bien rápido. Pero la idea acá no es simplemente, este es un caso muy conocido y que tomó trascendencia mundial, si se quiere, pero esto tiene, digamos, su reflejo en miles de casos que no tienen esta suerte. Y les digo, esto también fue replicado, estos sistemas, ¿no? de embanderar, de flaguear y de limitar entonces
la información, sobre todo en lo que tiene que ver con temas Rusia, fue explicitado por otras plataformas también, como Google, que lo dijo abiertamente, como Meta, digamos que pensaban en sistemas específicos para eso, ¿no? En YouTube, por ejemplo, la baja del canal también de RT y de la periodista, ahora no me acuerdo el nombre, pero Afino Génova. Claro, donde también invocando de nuevo lo que era un contenido que estaba fuera digamos, de lo que era un contenido permitido, sin muchas más explicaciones. En principio se decide bajar canales directos de YouTube, ¿no? Y porque era contenido en principio con una discusión, no sé, prorrusa o dando una perspectiva sobre la guerra Rusia-Ucrania que podía no ser el mainstream, digamos, ¿no? O de lo que podía ser considerado el discurso más moderado o el mejor discurso en ese sentido por alguna plataforma. Entonces, frente a este tipo de mecanismos de censura indirecta, también estar atentos desde el periodismo y demás para, insisto, después a partir de su identificación poder acudir a mecanismos, y aquí pongo un enorme paréntesis y no me voy a extender más, pero acudir a mecanismos en la medida de lo posible, porque los problemas de jurisdicción, los problemas de hacer estos derechos viables finalmente, tienen mucho que ver con la posibilidad de que estas plataformas estén en los propios países, ¿no? Con oficinas a los que se les puede ir a tocar la puerta, y por otro lado, eventualmente, que los países decidan que son competentes para decidir cuestiones que se les lleven ante sus jueces, por decisiones que han sido tomadas quizás basadas en leyes extranjeras, ¿no? Pero que impactan directamente en el propio país. No todos los países, digamos, siguen esta directiva de derechos humanos, ¿no? Hasta ahora un simple pantallazo, pero después podemos continuar con las preguntas. Hola. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias a Observacom por confiar en mí para este trabajo. Gracias a la ADC y a Access y a la FATPREN. Yo acá presenté mi libro en el año 95. No hagan cuentas de edad porque yo además era una persona grande, pero es como un orgullito especial. ¿Qué decir después de todo esto? A ver, lo que planteaba Alejandro recién pone un énfasis particular. Las plataformas y sus decisiones no giran en el aire. Hay un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos que se llama algo así como Informe Especial del Centro de Estado de Participación Global, que se llama Medios Financiados por el Kremlin. El papel de RT y Sputnik en el ecosistema de desinformación y propaganda rusa. Y da una serie de pautas a las cuales las empresas que están así asentadas y hacen lo que les dejan hacer, cosa a la cual voy a hacer una mínima mención ahora, hacen. Los europeos, como tienen una convención de derechos humanos un poco diferente, directamente sacaron una resolución en marzo diciendo está prohibido pasar todo aquello que vamos a poner en el anexo 15 de la resolución de marzo. Russia Today, Francia, Russia Today, Alemania, Russia Today, Polonia, Russia Today, Gran Bretaña, Russia Today. Russia Today, Francia se fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le dijeron esto es legal, está previsto en el sistema de derechos humanos, el fin legítimo es la integridad nacional de los países europeos y no hay ninguna medida menos restrictiva para la libertad de expresión que permita cuidar la integridad territorial. O sea, cumplieron con el test tripartito, nada que discutir. Resultado, Russia Today no se ve en Europa. Hay mecanismos más sutiles de hacer estas cosas.
De ahí el entramado de lo que mencionaba, creo que fue Eduardo, de los gobiernos actuando a través de las redes para decisiones políticas que exceden. Con lo cual no sabemos quién cargó el algoritmo y en base a qué, que es lo que planteaba hace un ratito Gustavo. Dicho esto, lo de los convenios de derechos humanos tiene una implicancia especial. Y el hecho de que te manden a litigar a Estados Unidos no es por cómodos. Y tiene que ver con qué se les exige a los actores no estatales en materia de protección de derechos humanos y reconocimiento del derecho de las personas a la libertad de expresión con carácter universal y sin discriminación. Y en Estados Unidos la regla de la primera enmienda y la Constitución por la primera enmienda y de las leyes de comunicación y particularmente la sección 230 para redes, pero esto es más viejo, indica que a los actores no estatales no se les exige lo que sí se les exige al Estado. Eso en el sistema europeo es distinto, hay casos contra Facebook muy notorios, Facebook Italia, por ejemplo, tiene 2 casos muy reconocidos, y en el sistema interamericano lo que nos toca a todos nosotros es empezar a remar para constituir una doctrina que sea compatible con lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque no somos Europa, porque no aplica el convenio de Roma de 1950 y no somos Estados Unidos, por más que muchos quieran parecerse, no somos. Y por eso el tema de la jurisdicción, empiezo por el final, por eso el tema de la jurisdicción y la ley aplicable y a dónde notificar. Porque recién dijo algo Alejandro que es crucial, es a dónde los notificás. Porque si uno mira los términos y condiciones, digo, hay cosas más aburridas en el mundo, pero hay que tomarse el tiempo de leer los términos y condiciones. Por ejemplo, uno cree que la cuenta es de uno o de una. Pues resulta que no la podés ceder la cuenta. Simple. Una sociedad de hecho opera en Instagram. No es lo que digo, no tiene que ver con moderación de contenido, sino con el tema de lo que planteaba Gustavo. Hay cosas en los términos y condiciones que violan hasta la ley de gravedad. Una sociedad de hecho opera algo y resulta que la quieren dividir. Bueno, las distribuciones de transferencia de fondos de comercio existen para todas las cosas del mundo, salvo para la cuenta. No la podés ceder, no la podés vender, no es tuya. Como alguien una vez quiso regalarle al hijo todas las canciones que tenías acumuladas en una de las plataformas y dijeron, no, lo tuyo es derecho de uso, no le podés ceder tu lista. En ese contexto, la libertad de expresión. En ese contexto, sin mirar los términos y condiciones, tenés tropelías, como lo acaba de decir Gustavo, que es, si no tenés firmado un acuerdo previo, por el solo hecho de apelar, tenés que ir a litigar a Pasadena o a Dublín, es literal, ¿eh? O si no, lo que dicen es que si aplica una ley de consumo en función de la naturaleza del producto, la verdad yo le digo los términos y condiciones y no los entiendo, dice, podés reclamar en la jurisdicción de tu país, que eso suelen decir las leyes de derecho al consumidor. Pero eso no quiere decir que vas a notificar en tu país. Eso quiere decir que vas a hacer una demanda judicial, vas a pagar tu tasa de justicia y vas a tener que pagar una fortuna en traductor para ir a notificar a Irlanda. Así cualquiera garantiza el derecho a la justicia en tu país, pero primero poner una fortuna que sale varias veces más que lo que podés llegar a ganar por mes para pagarle un traductor una demanda de 50 páginas. Después esperás que vengan, te contesten. Y ahí empiezan a operar algunas cosas, y hay una en Argentina que está al salir, que es un caso contra Facebook, que se llama Quinteros. El caso es contra Facebook Argentina, SRL, el procurador general, representado en ese caso por Víctor Abramovich, aplica jurisprudencia anterior, pero que no había llegado a la Corte, diciendo, hay un grupo económico, razón por la cual si Facebook Argentina SRL se encarga de vender la publicidad que aparece en Facebook, no me digan que no tiene nada que ver, yo lo notifico acá. Bueno, una de las cosas que se discute por primera vez en la Corte es si la sucursal, coloquialmente llamémosle sucursal, si la empresa constituida por la que tiene sede en Estados Unidos para hacer sus negocios acá, implica la jurisdicción y la legitimación pasiva. Gran tema. ¿A quién le reclama un trabajador hipotéticamente en las redes que trabaje para una red? Tiene que ver con eso.
pues no te contrata Facebook Argentina. O sea, si trabajás para Facebook Internacional o Google Internacional, anda a reclamar en el juzgado de trabajo argentino, conseguiste un traductor que mande las cosas. ¿Eso sobre qué afecta? Sobre un derecho humano fundamental que mencionó Gustavo, se llama derecho al remedio judicial efectivo. ¿Por qué esto es importante? Y acá viene el caso. Un portal en Uruguay llamado sudestada.uy publica una nota, dos notas, me voy a referir particularmente a una, en relación a lavado de dinero, si mal no recuerdo, de una serie de personas uruguayas y un estudio jurídico. La nota tiene como 3, 4 años. Un día nos notifican que la nota fue levantada por afectación del GPRD, que es el Reglamento General de Protección de Datos que rige en Europa. Y lo que hicieron fue limitarle el alcance. Eso se llama a veces reducción de alcance, a veces se llama desmonetización, tener menos alcance. Nada duele, ningún órgano duele tanto como el bolsillo, decían hace mucho. Bueno, planteo, apelación, porque por suerte nos notificaron, 1000 caracteres, no te contestaron nunca más en la vida, porque además dicen, vos apelá, capaz que no te notificamos nunca. Y acá activa lo que acaban de plantear los compañeros, que es el derecho al debido proceso. Horror. El mundo de los derechos humanos hablando de debido proceso con un particular. Bueno, es que no se nos ocurrió a nosotros. Quien habla de debido proceso es el relator especial de libertad de expresión de Naciones Unidas en 2018. Por las dudas, hablamos delicadamente de trato digno, porque estás enfrente de una empresa que es más grande que los países, pero quien habló de derecho al debido proceso es el relator especial de libertad de expresión, que es el mismo que dijo, las plataformas tienen obligaciones en materia de derechos humanos de acuerdo a lo que dicen los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. La hago fácil, la Corte Interamericana ya también toma mano de ese documento, o sea, los actores no estatales tienen obligaciones. Si no alcanzara el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando habla de restricciones indirectas, equipara las restricciones estatales con la de los particulares. Papel para abuso de control de papel para periódico, frecuencia o cualquier otra forma de restricción que obstaculice la libre circulación de informaciones y opiniones. O sea, la caja de herramientas de derechos humanos está clara. El tema es cómo hacer para hacerlo valer. Sudestada quiso hacerlo. Se planteó presentarse contra Google en la Justicia Nacional en Montevideo. ¿Dónde notificás? Y además en qué idioma. Entonces se notificó en el domicilio constituido de Google para los juicios que Google hace en Uruguay. Se presentó un abogado con un poder de Google para actuar en Uruguay diciendo Google acá no existe. No tenemos domicilio, no hay jurisdicción, no tenemos por qué rendir cuentas de nada y además, señor juez, mire, en Uruguay se ve la nota. ¿Qué hace el juez? Que está después repetido por la Cámara de Apelaciones. Yo todavía no la entiendo. Lo primero que dice es, el GPRD está bien aplicado. Eso le dice un juez de Uruguay respecto al Reglamento General de Protección de Datos de Europa. El GPRD está bien utilizado, cosa que nadie le preguntó. Segunda cuestión, dice, Google no tiene domicilio en Uruguay. Razón por la cual tiene que litigar en España. ¿Y por qué tiene que litigar en España y no en Lituania? O en Frankfurt. La Cámara de Apelaciones refrendó eso. ¿Eso qué viola? ¿Solo la libertad de expresión? No. De la mano de la violación a la libertad de expresión, lo que hace es violar el derecho al remedio judicial efectivo, que es aquello a lo cual uno echa mano para defender el resto de los derechos. Si no es como decía Gustavo, tenés un montón de derechos y cómo los usás. Pues no, ni siquiera podés reclamar. El caso hoy está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos esperando que la Comisión considere la admisibilidad. Distinto es el caso cuando sí tenés la sucursal. Por lo menos por ahora en Argentina.
Hay varios casos en los cuales notificar a la, llamémosle filial, sucursal, a la entidad armada por la multinacional en Argentina ha sido tomada por válida para cierto tipo de litigios. A nivel de Cámara de Apelaciones, de Corte, hay demandas por otro tipo de cuestiones, no por moderación de contenidos. Y también se terminaron debatiendo si Google Argentina se tenía que hacer cargo de lo que Google Internacional publica en los buscadores. Esto tiene una vuelta de tuerca. Algunos no tienen ni oficina. Lo que tienen es un apoderado para protección marcaria. Hay debate en la justicia sobre si podés notificar a una empresa que lo único que tiene acá es un representante marcario. En todas estas propuestas que estábamos viendo, que mencionaron recién Gustavo y Natalia, un elemento crucial es la garantía del debido proceso en los términos que dice el Relator Especial de Libertad de Expresión, que es lo que decía Gustavo. Si van a tomar una decisión, alguien que tiene obligaciones de respeto de derechos humanos, de acuerdo a la doctrina que nosotros planteamos, digo, no es uniforme, vayan a la Facultad de Derecho y la mitad te va a decir otra cosa, pero que está claro que sí tienen obligaciones de respeto de derechos humanos. Primer dato es que te notifiquen si van a hacer algo con tu contenido, que es lo mismo que le pedirías al Estado. Segundo, que vos puedas contestar, ya no apelar, defenderte. Que la decisión sea fundada. ¿Qué es lo que le pedís a cualquier empresa de prestación de servicios públicos? Digo, si te vas a cortar la luz, primero intimame y yo te muestro que pagué. ¿Qué es lo que le pedís a una empresa con explotación de medio ambiente? Esto, como decía Alejandro, es comparable al derecho al agua. Es el derecho a participar en la vida pública, a votar, etc. Si esa decisión fundada no te gusta, apelar, pero no decidas antes que termine el proceso de apelación. Y además lo que hay que saber es que en algún momento hay una persona de carne y hueso que decida y no una botonera que nadie sabe cómo se carga. A mí me pasó una vez hacer un reclamo y la respuesta que me dieron es: eso en la Argentina no es ilegal. Mi respuesta fue: por favor, primero dígame quién es, segundo qué diploma tiene y tercero vaya a la Facultad de Derecho a ver si aprueba un examen con las cosas que dice. ¿Qué es el derecho a la decisión fundada? Ahora, si una plataforma, nadie te contesta, vos discutís y te dicen por ahí no te contesto, ¿cómo seguimos? Lo único que te queda de tribunales esperando que funcionen bien y no como el caso uruguayo. Por eso es importante además la gestión internacional que todos estamos haciendo de generar algún tipo de convicción en que el sistema interamericano algunas cosas de esto tiene que decir. Tiene que marcar pautas, recomendaciones, ideas, sea un caso, sea un informe. Porque si no vamos a tener un paquetón de derechos que lo vamos a reclamar y ahí sí hay una instancia fundacional en un sentido paralelo al que planteó Alejandro. Así como en alguna época fue la de las radios comunitarias, en la época de Gustavo estaba en La Teja. Que es empezar a vertebrar derechos que garanticen el derecho, digamos, derechos de garantía que garanticen derechos fundamentales de ejercicio de derechos humanos. Puede sonar cacofónico, pero se trata de eso. Todo el mundo tenía derecho a la libertad de expresión en el fin de los 80, 90. Bueno, en algún momento alguien dijo, las radios comunitarias tienen derecho a existir. Hay monopolios, hay oligopolios, le hacen mal a la democracia. Bueno, otra cosa, pero no es motivo de esta charla, pero invítenlo a Gustavo, que de esto sabe mucho, es la situación monopólica a lo largo y ancho del mundo de Internet. Además vas a discutir contra alguien que si no tenés a dónde ir a protestar. Porque tiene el 99%, el 97%, si te fuiste de esa plaza, no hay otra plaza. Gracias. Bueno, esperen que me pasaron una preguntita. Para vos, Damián. ¿Pueden las empresas de medios imponer a los periodistas un mínimo de clics sobre sus notas para hacer carrera? Nada en el estatuto del periodista que existe, sepan.
A veces los tribunales se acuerdan que existe la mayor parte de las veces, pero hay que llegar a tribunales. De vuelta, necesitas un abogado, escribirlo sin traducir. No. De hecho, el derecho a la carrera profesional del periodista está prevista, insisto, como un derecho en el artículo 38, si mal no recuerdo, del convenio, del estatuto. Los modos de promoción están previstos en los convenios y si nadie pacta que las reglas de promoción adentro de la carrera del profesional del periodista está sujeto a cierto criterio de rendimiento, que también habría que discutirlo, porque si no es como el contrato que dice Gustavo, no, para nada. De hecho hay un caso, perdón que me extienda, de una compañera de hace un montón de tiempo, llamada Marta Morales, que era dirigente del gremio de prensa de Santa Cruz, que por una retaliación de un conflicto, etcétera, la sacaron de cámara y la mandaron a producción. Entonces decían que no le habían afectado el derecho al trabajo y que por lo tanto no había afectación de fueros. Y ganó su juicio de desafuero diciendo que tenía derecho a la carrera para seguir haciendo cámara. Les hablo del 95, por ahí. Canal 2 de cable de Río Gallegos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No, pero a ver. Bueno, pero no, es que eso, digamos, me parece que es el resultado de un poco lo que en estos dos paneles estuvimos discutiendo. Es un momento en donde se necesitan, digamos, cada país tiene su legislación, pero se necesitan estándares, digamos, yo diría la aplicación de estándares que ya existen muchos y desarrollo de otros posteriores para que estos casos no terminen siendo caso a caso. Porque en definitiva lo que más se ve, y corríjame si es que aquellos que tienen más llegadas, si llegaron a la Defensoría, si de repente llegaron a... hace que reaccione la plataforma. Quizás puede ser porque la plataforma vio que en ese país justo hay una sucursal en donde puede ser que tenga algún caso que vio que la podían notificar y dijo, ay, bueno, para evitar esta situación, porque me va a llegar, le voy a dar más bola en este caso. Pero quizás si estaba en Uruguay dijo, no, olvidate, este caso, que me vayan a buscar, y más, después de Sudestada, que me vayan a buscar a España, porque no voy a hacer nada al respecto. Entonces, desgraciadamente, hoy estamos en algo casuístico, que insisto, en el mundo analógico ha sido superado hace muchísimos años, pero en el mundo digital lo estamos viviendo muchas veces caso a caso y con esta desazón, ¿no? Porque nos enteramos de un caso específico y uno dice, mi Dios, lo que están haciendo, lo que hicieron, ¿no? Uno lee, insisto, los fallos de Sudestada y dice, es algo, digamos, retrocede más de 150 años. ¿Y cómo puede ser? Bueno, y sin embargo sucede, digo, y estamos acá al lado, ¿no? A ver, hay teorías de cómo Sudestada no debió haber sido así. Incluso usando las doctrinas que los propios gringos usan respecto a su programa de redes, que es la teoría de los contactos mínimos, digo, si tiene alguna relación con Uruguay lo que estaba pasando, la teoría de la explotación económica, es decir, si sacan plata de ese lugar. Nada, está bien aplicado el GPRD. Nadie le preguntó si está bien aplicado el GPRD. Lo que dijeron es, tienes que cumplir con ciertas obligaciones, notificame. Hay un caso en Brasil más atado a temas de propiedad intelectual, lo cual le sirvió a Intervoces poder anclar el caso en Brasil, porque la discusión era sobre la ley de propiedad intelectual y como puede haber un ilícito, estaba claro que la jurisdicción brasileña versus Google y YouTuber, si no mal no recuerdo. Lo de lo fundacional, y no te voy a poder dar la respuesta, salvo que lo vayan a ver a Segarra, porque no voy a hacer autobombo, es que lo que hay que construir son redes, como en algún momento se construyeron las redes de protecciones de periodistas en la época de las amenazas, los sindicatos, las asociaciones, las radios comunitarias armaron sus redes también de protección cuando venían los allanamientos.
Digo, lo que tenés enfrente es un actor muy poderoso que ni siquiera quiere sujetarse a decisiones judiciales. Pero no es un imaginario. Dicen, no estoy legitimado pasivamente para estar en este juicio. Después, si el juicio también no está mal, es otro problema. La discusión es si la gente tiene derecho a discutir y en dónde. Pero tampoco hay una cámara arbitral de nada. Ni un foro de autorregulación, debate, tampoco. Digo, las autorregulaciones no las discuten con nadie. Es su propio reglamento. Cuando se hablan de buenas autorregulaciones, digo, pensá en el Consejo de la Prensa de, qué sé yo, de Canadá. Academia, sociedad civil, gremio de prensa y empresas. Bueno, eso es autorregularse. Si no es, vení, quejate y yo te digo lo que me parece, lo que tengo ganas de decirte. Y eso se hace construyendo redes de personas que estén involucrados en este problema. Que no parecía ser un problema, y la Comisión Interamericana de esto tiene, ¿qué fue? ¿2008? ¿2009? Tiene un primer aviso en la primera época de Dilma, que el viceministro de Cultura de Brasil hizo un planteo en la Comisión Interamericana porque le habían bajado la foto que exponía el Ministerio de Cultura que había indígenas brasileñas con el torso descubierto, track, fuera. Lo mismo pasó con la niña del Napalm, pero quien se quejó fue la primer ministro de Noruega. ¿Qué pasó? Le pusieron la foto a la señora para no se queje. Entonces la resolución casuística, mano a mano y en relación a la situación de fuerza, lo que dice Gustavo, te devuelven la plata después de la estafa electrónica. Tiene una frase un poco más dura, pero no la voy a hacer pública. Entonces, cuando el nivel de queja se le pone complicado, y eso da, nadie se queja, lo que alguno decía, y pataleamos, es que cuando el pataleo es consistente, desaparece el rastro. Al compañero que lo flaguearon, le sacaron la banderita, y uno de los temas es, ya está. Ahora él podría decir que esto le impactó sobre su carrera profesional, y es un juicio que ni te cuento, es más fácil con la banderita. Entonces, gran parte del problema es saber capturar el hecho en el momento, antes que, comillas, reparen el daño. Porque en materia de libertad de expresión la censura no es reparable. Te podrán devolver los archivos, pero cuando te sacaron del aire, te sacaron del aire. A ver, no es que se me ocurra a mí, en la historia de la jurisprudencia argentina, en la época de la aplicación de la ley de abastecimiento de Alfonsín contra el diario La Prensa, el cierre del diario La Prensa por 3 días era una brutal agresión a la libertad de expresión. El cierre de la caja del diario La Nación por un tema de violaciones fiscales era violación a la libertad de expresión. Ahora resulta que vos te sacan el canal, te lo devuelven y no hubo violación a la libertad de expresión, pero no hay daño. No funciona así. Tenemos los mismos derechos que los demás. Bueno, muy interesante. La verdad que me parece que, espero que sea la primera de muchas. Y creo que bueno, tendremos que ver también cómo damos estos debates. Por lo último que decía Damián, me parece que más allá de la situación individual, es cómo de alguna manera tejemos redes y colectivizamos un poco la situación de lo que está sucediendo, y un poco me parece que el rol nuestro y que esto se dé, digamos, en articulación, me parece que ese es el mayor sentido y la mayor importancia y relevancia que tiene para todos nosotros que estamos en un gremio de la comunicación. Así que... ¿Qué? Sí, muy bien. Acá Damián me apunta que por favor lean los 10 puntos que hizo mención Gustavo sobre la campaña, y bueno, seguiremos trabajando de conjunto para ir avanzando. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Damián, muchas gracias a Natalia también, muchas gracias Bueno, gracias.